¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Soy un cyborg, soy un ser cibernético, soy híbrido de máquina y organismo. No estoy atada a ninguna dependencia. Soy un yo personal, posmoderno y colectivo, desmontado y vuelto a montar. En 1980, Donna Haraway escribía esto en su manifiesto Cyborg. En este programa hablaremos de cine, de literatura y también de transhumanismo, la última de las utopías. Hoy, en Un gallo para Asclepio, filosofía y ciencia ficción. Y lo que el editor diga. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, gallo escuchas, a un episodio más de Un gallo para Asclepio. Esta ocasión vamos a hablar de filosofía y ciencia ficción, de cyborgs y filósofas y filósofos. Bienvenidos. Amigos, muchas gracias. Hemos tenido en este primer episodio una gran audiencia y pues dispuestos siempre a ofrecerles lo mejor. Búsquenos en nuestro nuevo grupo de Facebook, donde les haremos preguntas en las cuales nos dejen ver qué temas quieren que hablemos. Ya tenemos por ahí algunas personas que nos han escrito para decirnos que les gustaría hablar de tal o cual cosa. No dejen de buscarnos, somos Un gallo para Asclepio, el podcast de filosofía, y nos encuentran como Un gallo para Asclepio en Twitter, Facebook, Instagram, además en todas sus plataformas de podcasting y, para los que quieran ver estas voces, YouTube. ¿Por qué tan elegante, muchachos? Hoy se graba Un gallo para Asclepio. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén escuchando esto. Yo soy Adrián Ardilla Lara y es un gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, un gallo más se suma a nuestra mesa. ¿Por qué no lo dijimos desde el principio? Tenemos aquí a un miembro honorario, honorífico, y que es Oscar Merino. Hola, ¿qué tal a todos los gallo escuchas? Pues nada, primera vez que vengo porque la vez pasada se me hizo un poco tarde, unas complicaciones. Estoy muy imbuido en la vida godines, entonces pues nada, estaba ya ahí cuidando toppers y esas cosas. Pero pues ya me incorporo, trataré de estar siempre que pueda. Y pues nada, hoy vamos a hablar de filosofía y ciencia ficción, de cyborgs, de utopías, de religión y transhumanismo, todo eso, ¿no? Todo lo muy bonito y pues de esta realidad de ciencia ficción que vivimos. Entonces, pues vamos a darle, a ver cómo lo hemos estructurado y pues vamos a iniciar con Alan, me parece. Exactamente. Pues vamos a empezar con la parte más ancha del embudo, que es la relación entre filosofía y literatura, para dar paso luego a la relación entre específicamente ciencia ficción y filosofía. Luego hablaremos de cine, de ciencia ficción y filosofía, y terminaremos con las implicaciones de los avances tecnológicos en la vida cotidiana. No nos presentamos nosotros la otra vez. Al micrófono está Alan Argüello, Adrián Ardilla Lara y Arturo. Y Oscar Merino acá. Bien, pues ciencia ficción y filosofía, comenzamos. Parte 1. Pues me gustaría hablar de esta relación que me parece casi que fundamental a la filosofía, porque si bien, aunque no sea una datación precisa, pero uno de los grandes booms, de las grandes explosiones de la filosofía lo encontramos en Platón. Y es evidente que la obra que nos lega Platón pues es una obra literaria en gran sentido. Platón es una especie de dramaturgo que tiene una intención pedagógica, se puede decir, con términos contemporáneos, porque trata de desplegar la filosofía de su maestro Sócrates en una serie de diálogos. Entonces ya esto nos habla de una relación bastante estrecha entre filosofía y literatura. Incluso un autor, Giorgio Colli, afirma que no solo no es casualidad el hecho de que Platón haya elegido este género literario para expresar sus ideas filosóficas, sino que lo hizo precisamente para tratar de acercar a la gente a su filosofía. Tenía una intención política, Platón, al escribir los diálogos. Quería educar al pueblo. Sabía o intuía que la filosofía tiene este carácter áspero y que la mejor forma de transmitir una discusión filosófica era poniendo a sus personajes en acción. Entonces tenemos ahí como el primer gran ejemplo en los diálogos de Platón,
que un autor dice, Whitehead, que constituyen, que la historia de la filosofía no son más que las notas al pie de página de los diálogos de Platón. Entonces, en esta serie de textos donde se discuten todo tipo de temas, está el germen y la semilla de lo que vendrá después. Además, si nos adelantamos un poco en el tiempo, otro ejemplo que me gustaría poner para hablar de las relaciones entre literatura y filosofía es el existencialismo, que es un fenómeno en el que también convergen maravillosamente ambas esferas de la creatividad y del pensamiento. Pienso, por ejemplo, en los cuentos del Muro, en El extranjero de Camus también, y en los cuentos del Muro que prologa Simone de Beauvoir. La propia Simone de Beauvoir dice: a las otras áreas de la filosofía les corresponde el ensayo, les corresponde el tratado, pero al existencialismo le corresponde el cuento, le corresponde la novela. Entonces parece que hay ciertas filosofías o ciertas corrientes filosóficas que navegan mejor en este género literario. Si ustedes leen, por ejemplo, El extranjero, se van a encontrar con un personaje, y justo me parece que no es casualidad el hecho de que Camus haya elegido este género literario para expresar sus ideas, porque es más fácil tocar la sensibilidad de las personas. Quizá el texto filosófico como el tratado o el ensayo tiene un carácter más frío, pero en el caso del cuento o de la novela, la experiencia que se tiene en leerlos es más emocional que intelectual. Entonces, estas ideas que se tratan de transmitir, que tienen que ver con la transformación de la vida, con la transformación de las perspectivas de la vida, las encontramos mejor en el cuento. Siempre ocurre que hay como una... Pues tenemos una diferencia muy clara entre lo que es filosofía y cualquier otra disciplina del conocimiento, ¿no? Nosotros hacemos filosofía, pero no hacemos teatro, pero no hacemos plástica, pero no hacemos literatura. Y yo, que soy el que está más en pañales hablando en términos de ciencia ficción, de los que estamos en esta mesa, pues parece que si tú te adentras de primera vez a la filosofía y a la literatura y al cine y al teatro y a todos los tópicos que tienen que ver con la ciencia ficción, pues no siempre hay una línea muy clara, no siempre hay una distinción, ¿no? Puedes pensar en estos filósofos de la lógica. Pues el lenguaje proposicional lógico, ¿cuál es la diferencia que tiene con el dejar unos y ceros del término binario, ¿no? Cuando el lenguaje evoluciona de volverse una representación pictórica de lo que ya dices, de lo que ya hablas, llega a un punto tal de abstracción que no necesitas 27 letras, que no necesitas 25 caracteres, que no necesitas un amor a un kanji que te dé una idea, sino un 1 y un 0, y con eso comandas una nave que está volando más allá de Plutón. Entonces, no me queda muy claro dónde terminan las fronteras entre la filosofía y la ciencia ficción. Lo que a mí me tocaría abonar es decir, pues a veces los filósofos parece que hacemos ciencia ficción, Tomás Moro, Agustín de Hipona, y a veces parece que los cineastas, los artistas, los literatos hacen filosofía. No hay una cosa muy clara ni definida, y menos ahora en nuestras épocas de lo transdisciplinar, lo transhumano, o como sea que se llame, cada vez es menos. Bueno, pues para ver esta parte de las fronteras, yo propondría que si la literatura, si la filosofía, pues es no sé si decirlo como un género literario, un género literario que en específico plantea preguntas, pues la ciencia ficción se emparenta bastante, porque uno de sus hilos conductores es la pregunta del what if, ¿no? En inglés, que es el qué pasaría si. Y bueno, pues esto en todas las obras lo encontramos, ¿no? Siempre se llega a planos filosóficos en muchas de las obras de ciencia ficción. Por ahí se dice que, bueno, Platón podría considerarse la primera utopía con su República. Y bueno, pues estas preguntas en diversas obras nos las podemos encontrar. Por ejemplo, pienso en El planeta de los simios, tanto la obra escrita como la literaria como la cinematográfica, que es el qué pasaría si los humanos llegan a un planeta donde los simios han evolucionado
y se comportan como humanos, ¿no? Y son los humanos los que son tratados como simios. Pues pensar en otras obras como, no sé, las de los robots de Asimov, que plantea que qué pasaría si los humanos conviviéramos con robots, casi todos en su mayoría robots, por decirlo, buenos. Él no plantea la idea de los robots malos, pero bueno, creo que esa puede ser una manera de emparentarlo, ¿no? O sea, el género en específico literario de las preguntas por excelencia, que es la filosofía, con este género que es la ciencia ficción. Yo tengo muchas cuestiones respecto a la literatura y la filosofía, que hemos podido ir esclareciendo un poco a la par con nuestro querido amigo Alan. Para los radioescuchas, Alan nos está dando un taller sobre cuento para al que en el momento en que escuchen esto, si Alan encuentra, si saben del curso o de un posterior curso de Alan, inscríbanse, porque también han surgido muchas dudas con las que podemos ir hablando en este momento, ¿no? No sé, interrumpo, no sé si este cuento lo han colgado en YouTube. Estará en YouTube para los que no pudieron estar en el cuento, pero seguramente se abrirán nuevas fechas. Seguramente. Sí, y una de las cuestiones que él nos planteaba y que nos instruía un poco era sobre todo los temas y las preguntas filosóficas que están dentro del cuento. La verdad, yo soy un poco distante respecto a la literatura, no tanto como querría alguien que estudia filosofía. La verdad me gusta mucho, pero estas fronteras a las que a lo mejor tal vez servirían como de preámbulo para algunas preguntas y un diálogo con él, sería estos temas que muchas veces yo veo reducidos, sin ser de manera peyorativa, por supuesto, ¿no? A que el cuento o la narrativa se fundan sobre todo en cuestiones muchas veces éticas y en gran parte existenciales, ¿no? Alan nos comentaba también que la epistemología está dentro de los cuentos, pero la verdad a mí, también por mi ignorancia, quedo perplejo, ¿no? Y sobre todo desde esta perspectiva filosófica, ¿no? ¿Cómo un cuento puede plantearse los problemas del conocimiento, ¿no? Creo que en gran medida, o por lo menos la literatura que he tenido posibilidad de acercarme en estos muchos años que he estado leyendo, pues se han centrado sobre todo en estos problemas existenciales, ¿no? Los problemas ontológicos. El hombre enfrentado a qué cosas, ¿no? A Dios, a sí mismo, a otro hombre, a la sociedad, a todas estas cuestiones. Pero en gran parte me pregunto, ¿cómo es la relación, por ejemplo, de la literatura y la epistemología en este caso, ¿no? O todas estas cuestiones que muchas veces se ven reducidas a estas dos áreas de la filosofía, la ética y el problema de la existencia. No sé. Se me ocurre algo, es que creo que todo lo que han dicho es muy valioso. Para empezar, la definición o la diferencia entre lo filosófico y el texto filosófico. O sea, un problema filosófico puede aparecer en un cuento, puede aparecer en una novela, pero un texto filosófico tiene una intención de problematizar, de conceptualizar, declarada. Una vez me preguntaban cuál es la diferencia entre un texto de divulgación científica y un texto de ciencia ficción. Y yo decía que la diferencia es la intención a la hora de escribir el texto. El divulgador de la ciencia tiene una intención comunicativa y el que escribe ciencia ficción tiene una intención estética. Está tratando de escribir un cuento, o sea, lo que prepondera en el género es la intención estética. Y me parece interesante lo que decías sobre el tema, porque creo que sí, que justo hay cuentos que, pretendiéndolo o no, aparece en ellos un problema filosófico. Y normalmente sí, el problema normalmente es ético, porque el cuento va sobre personajes, ¿no? Entonces vas a poner el problema existencial del personaje enfrentándose a una realidad que no conoce, por ejemplo en el caso de la ciencia ficción, ¿no? Creo que sería un poco más complicado, pero tenemos, no sé, la última pregunta de Asimov como ejemplo de un problema más de corte epistémico, o la guía del viajero intergaláctico, donde construyen esta máquina, ¿no? Para que responda a la gran pregunta sobre el mundo, el universo y todo lo demás, y responde creo que 42 o 43 y 42, ¿no? O sea, es que esa es la respuesta, pero lo que pasa es que no tienen la pregunta adecuada. Sí, estaba leyendo hace rato antes de venir un cuento de Asimov
que se llama El Chistoso, no sé si hayan tenido oportunidad de leerlo, ¿no? Que se preguntan de dónde viene el humor, de dónde viene la risa, y le están preguntando a este tipo de máquinas que también parte de eso, ¿no? De que se formulan malas preguntas realmente, ¿no? Y las respuestas terminan siendo no muy aceptadas, ¿no? No se los spoileo para que también tengan oportunidad de leerlo, ¿no? Y también creo que se desprende un poco esta cuestión de que también si la filosofía puede llegar a ser ciencia, ¿no? Y si la ciencia puede ser filosofía y etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos podríamos debrayar enormemente, pero pues no sé. Yo opinaría lo mismo, que no sé si de manera tan formal o tan pesada puedes decir la ciencia puede hacer filosofía o la filosofía hace ciencia, pero al final los saberes humanos no están tan desligados uno de otro, no son islas separadas. Entonces, cuando la ciencia utilice el lenguaje, los números unos y ceros para manejar máquinas y hacer cosas, ¿cuál será la frontera entre el hablar y el escribir y el comandar un satélite por medio de unos y ceros? No se está haciendo filosofía, pero hay una práctica ahí que de rigor a mí ni me parece científica ni me parece filosófica, me parece de los dos bandos, ¿no? No sé, pues gran inauguración para hablar de filosofía y ciencia ficción. Y antes de que se nos vayan nuestros amigos escuchas, como cada episodio tenemos regalitos. Esperen más detalles a lo largo de este podcast. Va, sí, ya están aquí sobre la mesa. Nada más adelantar que es una revista y un libro. Bueno, yo pensaba en esto que decía Alan, ¿no? De los temas filosóficos. Y bueno, pues el tema por excelencia de la filosofía pues es la muerte, ¿no? O ustedes me corregirán, pero pues bueno, siempre se está cuestionando, ¿no? El ser humano sobre esto, y creo que es de las clásicas preguntas, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, etcétera. Y me parece que como respuesta, yo creo que el escritor de alguna manera hace filosofía, y me imagino que la lee, y el hacer literatura, el hacer un cuento, el hacer una novela, es una respuesta a todas esas preguntas que va leyendo, ¿no? Que va ensayando, ¿no? Y la manera de hacerlo, pues, es obviamente con personajes, ¿no? En lugar de poner como tal un ensayo filosófico, literario, pues pone personajes y los pone en ciertas situaciones, ¿no? La novela por excelencia, que digamos, bueno, muchísimas desde los, no sé, cantos o poemas ahí de Homero y todo eso, se tocan los temas de la muerte, pero ya un poco considerado como protociencia ficción, pues podría ser el Frankenstein de Mary Shelley, que pues se plantea qué pasaría si pudiéramos construir o armar, ensamblar a un ser y darle vida, ¿no? a través de la electricidad. Entonces creo que son respuestas igual a ese tipo de preguntas, y metiéndole ese qué pasaría así, ¿no? Me parece que es la manera en la que los escritores pueden juntar todas esas lecturas filosóficas o científicas y volcarlas en un texto, ¿no? Pues ya con esto que dices, ya estamos de lleno en la siguiente parte de esta gran discusión sobre las relaciones entre filosofía y ciencia ficción, precisamente en el tema de cómo se relacionan específicamente la ciencia ficción y la literatura. Y creo que dijiste algo muy acertado sobre los personajes. Hay un autor que ahorita la está reventando, un chino americano que se llama Ted Chiang, que acaba de publicar haciendo el comercial, ¿no? Exhalación en Sexto Piso, patrocínanos, Sexto Piso. Fíjate, ¿qué tan añejos somos que hicimos la vida reventando desde 1990? ¿No? Sí. Es un autor increíble, exactamente, empezó a escribir en 1990, tiene un montón de premios, es un escritor lento. Ha escrito una treintena de cuentos en 30 años. Es bastante. No, 19 cuentos, casi 20 cuentos en 30 años. Y bueno, hablando de esto, en una entrevista le preguntan, yo fui el que le preguntó, aquí acá confesándolo, porque tenía este interés. Yo en su ciencia ficción leí muchísima filosofía, y le preguntaba, ¿tú cuando escribes un cuento, primero partes de la premisa? Es decir, piensas en una pregunta, en un problema filosófico, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales? Y luego desarrollas el cuento. ¿O cómo lo haces?
contestó lo que todos los escritores contestan. Yo nunca sé de dónde vienen las ideas, pero cuando escribo un cuento pensado desde la ciencia ficción, lo que hago es pensar en las implicaciones que un problema filosófico puede tener en los personajes. Y hay un cuento maravilloso en este libro que les comentaba, un cuento brevísimo que se llama Lo que se espera de nosotros, que plantea la existencia de un aparatito que se llama pronostic. Y el pronostic es un aparatito del tamaño de las llaves de un coche que tiene solamente 2 componentes, un botón y una luz LED verde. Lo que hace el aparato es predecir un segundo antes de que presiones el botón y se enciende la luz verde. Es decir, tienes el aparato en tus manos y a un segundo antes de que vayas a presionar el botón se enciende la luz verde. Tú puedes querer jugar a engañarlo, es decir, aplanar el botón sin que se encienda la luz verde, pero nunca le vas a ganar. Con esta cosa tan sencilla, este aparato tan sencillo que funciona según el autor con una máquina, con un motor de tiempo invertido, las implicaciones son descomunales. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, argumentos contra el libre albedrío han existido desde siempre. Siempre se ha argumentado que la libertad no existe, pero el aparato es la demostración física de ese fenómeno. Si puedo predecir un segundo antes de que presiones el botón que lo presionarás, puedo predecir 20 años en el futuro. Por lo tanto, todas nuestras acciones están determinadas. Las implicaciones son caóticas, la gente deja de comer, entran en una especie de estado de inanición porque se dan cuenta que su vida está determinada de antemano. Entonces me parece un buen ejemplo que nos da Ted Chiang de cómo se relaciona directamente la ciencia ficción y la filosofía. Yo, digamos que a lo mejor este acercamiento que hablan acerca de la literatura y la ciencia ficción y la filosofía, también ha sido un poco limitado. Creo que ustedes son los másters en esta mesa, pero me ha parecido sobre todo, sí, el problema, ¿no? ¿De dónde sacan todo esto, no? ¿Están muy al pendiente de los avances científicos o uno también se tiene que estar proyectando demasiado en qué pasaría si a lo mejor el hombre pudiera caminar sin mayor problema en cualquier parte del universo, ¿no? Y lo que siempre he notado, por lo menos la literatura de ciencia ficción a la que le he tenido mucho aprecio, es donde los personajes se quedan completamente abandonados, ¿no? Esta cuestión muy de Sísifo, que se enfrentan a un mundo que no tiene sentido, que están en medio del universo, perdidos, que es una ave de estrelló, cómo terminan regresando, ¿no? Y también verlo un poco desde la perspectiva histórica, ¿no? Lo que les comentaba hace unos días de la cuestión de Julio Verne, ¿no? Cómo termina influyendo un hombre visionario que le contaban los viajes, ¿no? También el personaje absurdo que no tiene sentido y que termina yéndose de viaje a algún lado, ¿no? El explorador que descubre dinosaurios abajo del planeta Tierra, ¿no? Y cómo también esto nos va a determinar a nosotros en la forma en que se populariza en la cultura popular, o valga la redundancia, ¿no? ¿Qué sería de Spielberg sin estos referentes a los dinosaurios en la literatura, ¿no? Se hubiera podido crear, porque también esa ciencia ficción creo que se deja un poco de lado, ¿no? Lo que está dentro del mundo y que tiene una retrospectiva hacia el pasado, y es la cuestión de revivir, como dice Oscar cuando está hablando del Frankenstein, ¿sí? Toda esta cuestión incluso muy, muy presente, pero que uno no imaginaría, ¿no? O que tal vez se deja un poco de lado. Estaba pensando también en una serie de cuentos que, si tienen oportunidad de encontrarlos, salieron cerca de hace 15 años tal vez. Es una compilación que hace Alfaguara de los mejores textos de ciencia ficción, una serie de cuentos, uno en particular que no recuerdo el nombre ahora, que era de una persona que se proyecta a sí mismo en un cuadro y no puede salir de ahí. Cómo la mente misma se convierte en la forma de llegar a otro mundo, ¿no? No nada más a través de las naves espaciales, sino también como uno mismo se proyecta y se convierte en un personaje de una historia distinta, y no poder salir de ese problema, ¿no? O de esa existencia misma a la que se ha proyectado, convertirse en su propio enemigo. Si les digo, si tienen oportunidad de leerla, adelante. Pues no sé, yo de verdad que no conozco mucho de ciencia ficción, más allá de las 3 películas que puedo conseguir en Netflix. Y ¿Cuáles? pues no sé, Harry Potter.
¿No es ciencia ficción? No sé, pero lo que sí sin conocer, creo que de manera literaria hay un gran abanico para dónde cortar la ciencia ficción, que empieza desde la materia griega, desde que te metes ahí con Homero. Pues no me digas que que Polifemo y todos los gigantes de un ojo son muy reales, ¿no? No sé si eso entra en la categoría de ciencia ficción, o Circe, que nos puede convertir en cerdos, o te vas al mío Cid batallador que se amarra durante 80 y tantos días en un árbol, o la materia británica y la espada y el rey Arturo y los dragones, y sin comparar, no hay tal parangón, pero sin miedo dices, o Harry Potter, que nos toca a nosotros, pues si eso no es ciencia ficción, de la cual estamos inundados. Nadie leímos la materia británica y conocemos al rey Arturo y a Merlín. Ninguno leímos a Homero y conocemos a Ulises, a Odiseo. Me parece que hay una gran tradición de ciencia ficción en lo que ya conocemos. Y luego nos disparamos a la ciencia ficción como si fuera esta distopía, como si la única posibilidad de la ciencia ficción fuera la distopía. Y pues no necesariamente es la distopía, no sé, si es ciencia ficción, pues entiendo que de lo que hablo no es ciencia, pero no es distópico necesariamente, ¿sale? Cuando hablamos de ciencia ficción, pues no me imagino zombies, ni me imagino robots, no me imagino robots robándonos nuestra humanidad. Cuando yo me siento una extensión, cuando siento que el teléfono es una extensión de mí, cuando digo, ay, se me acabó la pila, pues no se me acabó la pila. Mi teléfono ya se convirtió en una extensión de mí a la cual estoy esclavizado, bendito Heidegger. Pero sí hay una gran tradición en la cosa que tiene que ver con la ciencia y con la ficción, quizá haciendo un corte que pues no me parece tan ajeno. Es que creo que es una hija de la literatura fantástica, ¿no? O sea, le llaman ficción especulativa para abarcar todas estas posibilidades. Y sí tiene una tradición larguísima. La diferencia, dice Borges en una conferencia, hablando de su relación con Bioy Casares, que escribe la autopista del sur. La isla del doctor Muro. H.G. Wells. No, entonces la otra. La invención de Morel. La invención de Morel. La invención de Morel de Bioy Casares, ¿no? Dice, la ciencia ficción se ocupa del artilugio, del artificio. Creo que está pensando en la ciencia ficción dura, ¿no? Que te explica cómo funciona la nave. Dice, yo prefiero el sortilegio, prefiero el anillo mágico, que esa sería para mí la diferencia entre literatura fantástica y ciencia ficción. No te explican nada, ¿no? Pero también hay ciencia ficción blanda, aunque también es un adjetivo muy falocéntrico, ¿no? Lo duro y lo blando, como Bradbury, que no te explica nada, simplemente plantea las cuestiones sociales que se deducen de la pregunta que hacías, Oscar, del what if, ¿no? Sí, yo haría una precisión nada más en el sentido de que, pues en realidad toda la literatura es especulativa, ¿no? Todos, pues no sé, pienso en Dostoyevsky, en esta de qué pasaría si mato a mi casera y todo, ¿no? O sea, todo se funda en un qué pasaría, pero creo que hay un implícito en la ciencia ficción que pues no se menciona, ¿no? Es qué pasaría si, gracias a un avance científico, qué pasaría si hago esto, pero en un tiempo futuro o inclusive en un tiempo pasado, ¿no? Como estas historias, pues, quizá de dinosaurios, o qué pasaría si, gracias a un descubrimiento, cavo un túnel y llego a un mundo donde todavía hay dinosaurios, ¿no? Sí, creo que queda eso ahí. No se dice, pero tendría que incluirse, ¿no? Porque en sí, pues toda la literatura sería especulativa. Pues no sé, pienso también en un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Flores para Algernon, en el que también lo que se hace es no sé si esto es epistemológico, pero me pareciera que sí. El saber cómo piensan pues no sé cómo decirlo, iba a decir una palabra políticamente correcta. En los 70, sí. Quizá los idiotas. Retarded, ¿no? Los idiotas, los retrasados mentales. Pero pues sí, es un chico que tiene síndrome de Down, una discapacidad intelectual, es relativamente funcional, trabaja en una fábrica y pues es el afanador, o sea, el barrendero,
y es muy buena persona, ¿no? Entonces ahí creo que también se podrían plantear estas preguntas de si la inteligencia o la poca inteligencia te hace ser mejor o peor persona, ¿no? Normalmente uno asociaría el que quien sabe más, pues será quizá más virtuoso. Y en este cuento lo que vemos es que pues él al no saber, la gente se burla de él, lo tacha de torpe, pero él está contento y está feliz. Y le proponen participar en un experimento, pues básicamente le hacen una operación. Y el cuento también en su forma es muy pues peculiar o bonito, porque es un reporte que va haciendo este chico que se llama Charlie. Y notamos cómo va escribiendo al inicio, pues como escriben en Facebook, con Z. No, no es cierto. No, pues escribe mal, ¿no? O sea, hay reglas ortográficas y pues él no las considera, escribe todo mal. Y después de que le hacen la operación, con ejercicios y eso, va mejorando, ¿no? Y pareciera que si el lenguaje es esto que hace que prima en el ser humano, pues él empieza a adquirir más lenguaje y se vuelve cada vez más inteligente. Pero eso hace que se vuelva también un desdichado, un infeliz, porque se supera a sí mismo, incluso se supera a los doctores que le hicieron la operación y encuentra todos los errores que ellos tienen, ¿no? Él también en un punto pues está enamorado de su maestra con la que toma clases, pero pues nada, nunca, como que no lo manifiesta o lo manifiesta de formas, por decirlo, torpes. Y cuando logra tener mayor conocimiento se vuelve fanfarrón, ¿no? Incluso intenta conquistarla, pero pues ella simplemente lo rechaza, ¿no? Entonces ahí está ese qué pasaría con esta implicación de si gracias a una operación muy avanzada podríamos mejorar la inteligencia. Y si la inteligencia se puede medir en el uso del lenguaje, ¿no? Sus reportes al inicio son muy escuetos, breves, de una página menos, mucho menos. Y luego ya pues prácticamente escribe ensayos y tratados, ¿no? Entonces creo que también ese podría ser un ejemplo de pues ciencia ficción y literatura. Claro. Pues ahora que seguimos ensanchando el embudo, vamos a hablar ahora de las relaciones que hay entre cine y cine de ciencia ficción y filosofía. Yo tengo una duda genuina que me gustaría hacerlo como si fuera un programa de entrevistas. Soy el entrevistador y le pregunto a los entrevistados, que no lo es. Pero, ¿cómo definiríamos ciencia ficción? Si yo tuviera la posibilidad de preguntarles a ustedes así, puñalada a traición, dime qué es la ciencia ficción y estás en cadena nacional y comprométete a decirlo, ¿cómo dirían? Estoy con personas que se dedican a los libros, con alguien que tiene salas de lectura, con alguien que está actualmente produciendo. No sé si ciencia ficción, pero por eso tengo la legítima pregunta. Yo tengo la respuesta. Ciencia ficción es lo que los editores de ciencia ficción dicen que es ciencia ficción. Sí, esa es la respuesta correcta y ganadora. Ciencia ficción es lo que digan que sea ciencia ficción. Eso ibas a decir. No, realmente no. Respuesta geek, o sea, obviamente. Salida fácil. Mira, vine en la muy interesante. ¿Sabías que la ciencia ficción es lo que tú decidas que es ciencia ficción? Tú no. Si editas una revista... Que tu editor es ciencia ficción. Yo tenía una definición como personal que sería ciencia ficción es todo lo literario, cinematográfico o en otros formatos. También hay videojuegos o inclusive hay pues no sé... Poemas. Pues sí, poemas, pero también, no sé, arquitectura o cosas inspiradas que plantee que trate sobre la reacción de las personas a los cambios sociales, técnicos, medioambientales, o sea, todo lo que implique un cambio y ver su reacción y pues este cambio puede ser ambientado o no en el futuro. Eso sería para mí un poco una da igual si es en positivo o negativo, da igual si es no, okay, sí, eso realmente daría igual, ¿no? Hay mucha ciencia ficción ecológica, ¿no? Hoy en día. Sí. Claro. Creo que también la cuestión del concepto de ficción ha estado muy pervertido, o por lo menos tiene una referencia constante entre ciencia y ficción, ¿no?
Por ejemplo, sabemos que en las librerías se divide entre ficción y no ficción, ¿no? No hay de Claro, otra, claro. ¿no? Es el texto científico. Ficción, no ficción y lo que vende. Y la mesa de novedades. Sí, del celo, La mesa ¿no? de novedades. Lo no ficción que también es ciencia, ¿no? Extrañamente Claro, que claro. se manejan en estos dos niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, les digo, retomando esta idea, la división, ¿no? De que puede ser un ensayo y está dentro de lo no ficción, ¿no? Y cualquier cosa que sea literatura, que implique algo que no sea realidad, pues es ficción, ¿no? Nuestra vida, nuestro cuento va a ser ficción. Y creo que nada más tendría que implementarse o analizar esta cuestión de la ciencia, ¿no? Yo creo que evidentemente tiene que tener, o por hacer algo de ciencia ficción, algo que tenga que ver con la ciencia, con la astronomía, con los avances biológicos, etcétera, pero con esta ficción que pues que es parte de nuestra existencia, ¿no? Que es parte de cualquier cuento. Creo que sería a lo mejor la definición que tal vez yo podría acercarme, ¿no? Sobre todo partiendo de esto que me ayuda, de la división en las librerías de ficción y no ficción, ¿no? Es literatura, sí, pero es también cuento, lo que quieran, pero que tiene implicaciones científicas, sean de la índole Sí, que claro. sean. Lo que se relaciona con la ciencia, lo que el editor decide que sea ciencia ficción y La reacción a los cambios. ¿Futuros o no? como futuros o no, sobreposición, Pues sobreponerse al cambio o el puro No, cambio. o sea, la reacción de la gente, porque en sí la literatura y pues la ciencia ficción habla de gente, ¿no? O sea, puede hablar también de robots, pero pues del pensamiento, del sentimiento de la gente ante esos cambios. O sea, cómo lo manifiestan, cómo lo viven. Pues a lo mejor muy tosudo, pero para nuestros amigos que nos escuchan tenemos una antología de ciencia ficción y ensayos editado por la Universidad Benemérita de Puebla, sí, por la UAP, y que pues tenemos de regalito para ustedes junto con otro libro que nos espera para más adelante. Es una revista de la que se llama Unidiversidad, como dice Arturo, está editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y está patrocinada por nuestros queridos amigos de la librería Educal Santa Rosa de Viterbo. Vayan a su librería Educal. Sección Querétaro. Sección Querétaro. Santa Rosa de Santa Viterbo. Rosa de Viterbo. El buen Miguel nos regaló para el programa, para todos ustedes, esta revista que parece un libro más que revista, son ensayos y son compilaciones. Es una revisión muy bonita acerca de la ciencia ficción en Chile y de toda la producción, desde cuándo se tiene datado el primer cuento de ciencia ficción en Chile en 1889 hasta la fecha, tratados filosóficamente y producciones también, ¿no? Sí. Ensayo y cuento. Vamos a hacer un giveaway. Un giveaway. Sí, bueno, Una también. rifa. Sí. No, pues sí, muy, muy bonita la revista, la verdad. Quien se la gane, yo ya le eché ojo, pero está muy, muy bonita. Pues recomendable que participen. No sé si ya decimos del libro o eso más adelante. Más adelante. Va, Para va. que Que se terminen esperen, que se esperen. Para que lleguen al final. Para que nos escuchen completamente. Bueno, yo quería hacer también esta referencia sobre todo a las cuestiones cinematográficas que evidentemente comienzan desde los inicios del cine, ¿no? Tenemos el viaje a la luna, pero sobre todo unas cosas que a mí me llaman mucho la atención son estos preámbulos o estos guiños que hace el cine para nuestro futuro, ¿no? En particular me estaba acordando ahora que planteábamos esto de los temas para platicarles acá, de la de Metrópolis, ¿no? Tenemos estos personajes que viven también en una distopía, contrautopía, no sabría cómo definirlo, pero que también tienen estos adelantos tecnológicos que se van a desarrollar sobre todo en los 70s, ¿no? Yo también veo la ciencia ficción muy presente en los años 70s, sobre todo con Star Wars, con todas estas producciones cinematográficas enormes que se vienen a desarrollar en estos años, pero que también tenemos que ver un poco más en perspectiva y recordar estos pequeños detalles, ¿no? En el caso de Metrópolis tenemos que cuando están platicando a través de las televisiones, pues hay que considerar que en ese momento no existía, ¿no? No existía ese tipo de telecomunicaciones. Y Metrópoli, una película de Fritz Lang, de Fritz Lang, sí, del veintitantos, treinta y tantos, 1927, entre el 27 y el 32 más o menos. Por ahí más o menos. Ujú. y que se convertirá también en de pequeño preámbulo para
para ver qué podemos llegar a producir, ¿no? Creo yo que en gran medida se convierten en ciertas visiones que van a influenciar, si quieren, a los científicos, a escritores, demás, para llegar a lograr los grandes avances tecnológicos, ¿no? En este caso. También hay que recordar, por ejemplo, la cuestión de Volver al Futuro. Cuando viene al futuro Marty McFly, los autos voladores, que siempre se ha querido ver. Las patinetas voladoras, y también la cuestión muy particular de que la ropa se te ajuste, ¿no? Que se seque la ropa, etcétera, etcétera. Y que en gran medida hace unos años, cuando se cumplieron los años, o cuando se supone que iba a llegar Marty McFly, 2019, ¿no? 2019, Nike empieza... Todo pasa en 2019. Todo en Nike empieza a desarrollar estos tenis que en principio no se encogen ni mucho menos, ni se adaptan, pero tienen el prototipo para que puedan estar vendiéndose, ¿no? Digamos que es el capital lo que va a estar moviendo todas estas cuestiones. Otra de las cuestiones, pues también que tenemos muy presente, pero les digo, a lo mejor dentro de esta ciencia ficción que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados, no lo vemos, pero está, por ejemplo, Inception, ¿no? Que a través de un aparato tecnológico que nunca se explica nada, te puedes meter a los sueños de las personas y a partir de ahí empezar a meter ideas, ¿no? ¿Qué otra cosa además de ficción que esto? Y estas cuestiones que ustedes estaban señalando, ¿no? Que dentro de la ciencia ficción no se están justificando, no se busca aclarar, porque ese no es el problema, ¿no? Los problemas se van bifurcando en cuestiones tecnológicas o muchas veces morales, ¿no? Morales, existenciales, y que en esta serie de problemas o en esta serie de películas, pues tenemos que algo terriblemente pasa y se aplica la ley de Murphy. También, por ejemplo, en Alien, ¿no? Que llegan, están en un planeta desconocido, se bajan los tripulantes, atacan a uno y regresan a la nave. Tenemos que entrar, necesitamos ayuda. No, necesitan esperarse porque los protocolos, porque todo esto, si ignoramos la cuarentena todos vamos a morir. Muy visionarios a lo que estamos pasando ahora, tal vez, que ya estamos saliendo, pero que está también esta cuestión del problema, el gran problema que va a suscitar la película o el cuento o lo que quiera, ¿no? El gran nudo, ¿no? Pero manteniendo esta línea de que si algo va a pasar, si algo puede pasar, seguramente va a pasar, ¿no? Y nos las vamos a complicar y eso es el meollo del asunto. Y también, por ejemplo, tenemos lo que les decía, ¿no? Jurassic Park, gente que revive los dinosaurios, hace un parque de diversiones, afortunadamente no llega hasta después de las próximas películas, y que se convierte también en un gran problema. ¿Cuál es este problema? Pues los problemas del hombre, que quieren comprar, que se convierte en corrupción, que empiezan a vender cosas que no debían y se convierte en un completo caos. Está también, por ejemplo, la de Animatrix, que no sé si hayan tenido la oportunidad de verla, seguramente sí. Todos estos pequeños cortos que empiezan también a tener el problema de la moralidad o de la conciencia dentro de la inteligencia artificial. Y finalmente, por ejemplo, Blade Runner, que en lo particular pues a mí me gusta mucho, sobre todo al final cuando se están peleando por todas estas cuestiones, que el mismo robot se convierte en una persona consciente y sabe que va a morir y hay todos estos problemas, ¿no? También podríamos ver desde esta perspectiva así de que bueno, si hay una conciencia, ¿qué conciencia o hasta dónde va a terminar todo esto, ¿no? Y me gusta mucho el final, que a lo mejor me gustaría citarlo, que dice: he visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que las lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Wow. Sí, la frase final de Roy Batty, ¿no? De Roy Batty. Me hace llorar porque quería que el productor la pusiera como de inicio en este video de ciencia ficción. Y también, bueno, a lo mejor para cederles la palabra, también esta cuestión de Robocop y estos avances que no estaban dentro de la sociedad,
pero se convertirán como que en los pequeños guiños para los científicos posteriormente. Seguramente recordarán que cuando vemos a través de los ojos de Robocop, se empieza a crear una cuadrícula, ¿no? Es la primera vez en la historia del cine que se ve ese tipo de cosas, ¿sí? Se convertirá también en un preámbulo para videojuegos, también para poder disparar, etcétera, ¿no? Esta posibilidad de determinar hacia dónde quieres disparar, etcétera, etcétera, ¿no? Que termina con los fallidos Google Glasses, ¿no? Exactamente. Sí. Pienso también otro de los temas, ahora que lo mencionas con Blade Runner y, bueno, Robocop también lo plantea un poco. El qué es la realidad, ¿no? O inclusive qué es ser humano, ¿no? Ahora que hay tantos debates con estas cuestiones de género, de cómo determinar, por ejemplo, si soy hombre, si soy mujer, o qué te hace hombre o qué te hace mujer. Pues Robocop sigue recordando, ¿no? Bueno, Robocop pues era humano y pues se volvió un cyborg, ¿no? Esta mezcla de tecnología con humano. Prácticamente rescataron su cara, su cerebro y lo... Es un chasis con carnita. Sí, es un... Sí. Es una lata con cabeza, ¿no? Ajá, prácticamente Robocop. Sí. Una lata obviamente con componentes electrónicos. Pero pues él todavía tiene esos recuerdos humanos, ¿no? Inclusive va a su casa y todavía hay como esa pregunta, ¿no? Inclusive su esposa ya lo rechaza porque dice, eso no es mi esposo, ¿no? Entonces, pues justo esas preguntas de si... yo creo que si tienes un accidente y te amputan el pie, pues tu novia, tu esposa, tu esposo, lo que quieran, su amante, pues quizá te seguiría amando porque pues nada más perdiste un pie, ¿no? Ojalá. Pero si pierdes todo, también estos problemas, ¿no? Que creo que plantea la filosofía de si somos el todo o somos solo partes, ¿no? O sea, soy yo... Oscar porque soy todo este cuerpo de Oscar, pero si pienso en esta cosa del fábula de Teseo, ¿no? De el barco, ¿no? Ajá, de, las paradojas. las paradojas, ¿no? De que si desarmas todo el barco sigue siendo el mismo barco. Entonces, si desarmo pues todo mi cuerpo o me empiezo a meter poco a poco cosas, sigo siendo yo. Sí. O sea, es como si me amaría mi pareja, lo que sea, si me quito todo como Robocop y me dejo un cuerpo Sí. un cuerpo de lata. Sí, y también hay que señalar, sobre todo en esta época, ¿no? El gran peso estético que le va a dar el post-punk a toda la cuestión de la ciencia ficción, ¿no? Me estaba acordando ahorita de Elon Flux, no sé, esta caricatura que pasaban en MTV por ahí de los años 90, 2000. Que a lo mejor uno no le encontraba sentido en esa época, pero realmente era una ciencia ficción posapocalíptica, que estaban buscándose ahí, que se encontraban, que se disparaban, ¿no? Y en gran medida esta cuestión que yo me acuerdo ahorita recordando un poco a Robocop, que era una película no para niños, y ahí estaba hasta como niño viéndola y viendo cómo estaban desmembrando un robot, un cyborg. Bueno, primero cuando balean a Morphy, ¿no? Ajá. Ya de entrada esa escena. Y segundo, cómo los ven ahí tratando de moverse cuando lo tiran afuera de la jefatura de policías, todas estas cuestiones, ¿no? También el impacto visual que tiene la ciencia ficción llevada al cine respecto a las personas, ¿no? Esta estética muy determinada, muy característica de los años 70s, 80s, con un grado muy amplio de violencia, ¿no? Wow, y también me acordé con estas paradojas que hablabas de la crítica a la sustancia de Hume, ¿no? Uh-huh. Que básicamente dice, lo hace, el ejemplo que pone Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana es, si tienes un coche y le cambias todas las piezas, el coche sigue siendo tu coche, sigue siendo el mismo coche. Creo que aplica para este caso de Robocop, ¿no? O sea, ¿en dónde está la supuesta esencia que une todas las partes? Si te cambio todas las partes, ¿sigue siendo tú? El ejemplo que yo quería poner empieza con un regaño. En primer semestre mal comparamos la película de la que voy a hablar con el problema que le llaman el problema de los cerebros en cubeta. La película es La Matrix, ¿no? Y la única grosería que le he escuchado a ese profesor fue por hacer esa comparación tan grosera, según él. Pero bueno, me remite a Descartes, ¿no? En las meditaciones metafísicas, donde se imagina que hubiese un demonio maligno que nos quiere engañar
haciéndonos creer que lo que realmente estamos experimentando no lo estamos experimentando. ¿Cómo saber si realmente estoy experimentando la realidad? ¿Cómo saber si no soy un cerebro conectado a una cubeta? ¿Cómo saber si no estoy, como en la película de la Matrix, en una granja, conectado a una especie de simulador y todas las experiencias que pueden reducirse a estímulos cerebrales están siendo fingidas, están siendo programadas, están siendo mecanizadas? Pues la película es buenísima porque, y qué bueno que mencionaste Animatrix, porque habla sobre la dignidad del robot, ¿no? Cómo los seres humanos expulsan a los robots y dicen, no, ustedes ábranse. Los robots construyen su propia ciudad y terminan por dominar a los seres humanos. Pero la película de la Matrix se sitúa ya en el momento en el que los seres humanos fueron dominados y están siendo cultivados en granjas. Creo que seguramente cada gallo escucha la conoce. Pero lo curioso, relacionándolo con el ejemplo de Descartes, es que no importa que estés siendo engañado de que tienes la experiencia. Si estás siendo engañado, no te pueden engañar de que existes. O sea, esa es la prueba fehaciente de que existes. Ya sea que seas un cerebro, una cubeta, o que estés teniendo una experiencia fingida o programada por alguien más, de lo que no se te puede engañar es de que existes. Y es la fundación de la filosofía de Descartes, ¿no? Yo, que dudo de todo, tengo que ser algo, lo que sea. Y de lo único de lo que no puedo ser engañado es de que soy y de que existo. Y Descartes, a partir de eso, funda toda una filosofía. Curioso que estos cineastas, les Wachowskis, hayan fundado toda una saga, ¿no? En la idea de qué pasaría si estuviéramos siendo engañados. No, y aparte una de las cosas que viene a complementar sobre todo con Descartes, ¿no? Esta cuestión de la moral de costumbre, que llegues a donde llegues, existas o no existas, por lo menos ya tienes conciencia de tu existencia, pero tienes que por lo menos conformarte o actuar de tal forma a la sociedad que llegues. Si actúan de tal forma, ahora sí, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y evitar sobre todo este problema de la muerte del otro, ¿no? O sea, compórtate como tienes que ir y evita el sufrimiento al otro, ¿no? Creo que se complementa sobre todo en esta idea del otro a partir de Descartes mismo en Matrix. Bien curioso Descartes, que dice, voy a dudar hasta de las verdades de los geómetras. Pero, o sea, esa es la duda metódica, ¿no? Voy a dudar de todo para encontrar un punto fijo para fundar mi filosofía. Pero de la moral no voy a dudar. Claro, sabía historia. O sea, sabía historia. Claro que dice, voy a vivir como los demás porque si no me van a matar. Si hubiera hecho esa suspensión de juicio respecto de la moral, imagínate las implicaciones, ¿no? Sí. Pues salir desnudo a la calle, a asesinar gente, violar gente. Parece que eso fue lo único que decidió no suspender. Sí, y que hace también el protagonista, ¿no? Pese a que es un hacker, por la mañana es un burócrata que no se mete con nadie, ¿no? Sí, tiene que seguir reglas, ¿no? Uh-huh. Pues otra de las cuestiones que yo apuntaría es la de el progreso técnico, que pues siempre se ve en la ciencia ficción, y contra el progreso moral, ¿no? O sea, parece ser que se ha ficcionalizado de todo en cuanto a progresos técnicos, pero no sé si llamarlo progreso o diferencias morales, ¿no? Pienso en un cuento de Harry Harrison, donde es un ser humano que es vendedor de cosas y entonces anda en el espacio y llega como a diferentes planetas y vende cosas, pero un día de esos llega un sacerdote que también pues ya se supone que hemos colonizado el espacio, bueno, se está colonizando, y el sacerdote llega a querer inculcar la religión católica, ¿no? O sea, tal cual como pues la conquista, si quieren llamarlo así o si quieren verlo de esa manera. Pero pues ahí en realidad es un pueblo como de comerciantes, entonces pues no les importa nada de lo que diga, ellos solo quieren pues hacer comercio, ¿no? Comerciar algo. Y este tipo pues les insisten que no, que si se comportan de tal manera y hacen esto, pues van a tener una recompensa en un cielo y eso. Y entonces ellos pues también son así como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y él les dice de la crucifixión y todo eso, y pues le piden que se crucifique. Que si realmente, pues entonces para que ellos crean, pues que él se crucifique, ¿no? Y entonces pues este cuate pues no quiere, pero les metió tanto la idea que dijeron, no, pues sí, vamos a crucificarlo, ¿no? Entonces pues terminan crucificándolo, ¿no? Pero pues sí pienso que no en pocas obras hay como ideas como de moralidades diferentes, ¿no? Porque ahorita lo que decía Adrián, ¿no? El mismo Neo es de día un programador, un godínez, pero ya de noche es el hacker que viola las reglas, ¿no? Entonces creo que, bueno, Alan quería hablar un poco de Nietzsche y todos
cuestiones morales. Pero pues creo que antes que Alan hable de Nietzsche y de todas estas cuestiones morales, El grupo Nietzsche. se ha decantado pues solito. Teníamos preparado más o menos de qué íbamos a hablar, ¿no? Cuáles son los intereses que están puestos dentro de la ciencia ficción, pero pues se ha decantado por unas cosas que no habíamos platicado y que han ido saliendo aquí al albor de nuestra bonita mesa. Y pues quiero rescatar unas cosas para poder yo construir mi intervención. Que dijimos desde el principio, ¿cuál es la frontera entre la ciencia y la filosofía? Decías tú, Oscar, que el problema por excelencia dentro de la literatura y probablemente la filosofía sea la muerte, y que hay una ciencia ficción que se deja de lado. Como intentando rescatar algo de lo que dijo cada uno de ustedes, hay una ciencia ficción que se deja de lado, hay... ¿Cuál será la frontera y el establecimiento que podemos hacer entre la filosofía y la ciencia? Y si el problema por excelencia sea la muerte o no sea la muerte. Pues trayendo a esto y no siendo un devorador ni un ávido lector de literatura o de ciencia ficción, pues yo quisiera terminar o hacer mi intervención, la que corresponde con una cita de Leibniz, que es: la muerte es pasar a otro teatro. Y lo quiero hacer porque creo que con el asunto de la muerte, si no es el asunto por excelencia, sí es un gran hilo de donde jalar y que se deshaga este suéter que traemos puesto. Dentro de la ciencia ficción, pues a mí lo que me interesa y de lo que quisiera preguntarles o abordar con ustedes como si fuera entrevistador es el asunto de las cosas que ya pasan, de las cosas que ya existen. Como decían, lo de Marty McFly fue en el 2019, o sea, ya pasamos las épocas de Volver al Futuro. Blade Runner ya pasó, nosotros estamos en ese futuro de Blade Runner, de Marty McFly. Y entonces a mí me interesa preguntar, ¿qué pasa? De todo lo que conocemos dentro del ámbito de la ciencia ficción, sea literatura, sea cine, sea lo que sea, ¿qué está pasando? Si Metrópolis nos traía las pantallas para hablar, yo doy clases en Zoom. Ya está. ¿Ahora qué sigue? Y mi pregunta va por eso. Y lo primero que yo puedo pensar son los cyborgs. Robocop, Terminator, gente que tiene un chasis en lugar de huesos. Y el asunto de los cyborgs me ha disparado a dos grandes interrogantes. Uno que es la gente que se asume a sí mismo como cyborg, y una corriente intelectual que es el transhumanismo. Y lo pongo como dos posturas separadas porque me parece que de fondo están planteadas, están parados en diferentes islas. Entonces, sí, no creo que sean la misma cosa, pero sí me parece como necesario para implicar todo lo que puede haber dentro de la ciencia ficción, no como lo que puede ser pensado o lo que puede ser producido, sino de eso de la ciencia ficción, lo que ya está... Es una implicación. Lo que ya está aquí. La implicación de lo que ya está aquí, yo la puedo pensar a partir de los cyborg. Para las chicas hay una zoóloga, filósofa, que se llama Donna Haraway, que tiene un manifiesto cyborg feminista y socialista en el cual hace unas deducciones acerca de las distintas terminaciones que le parecen los cyborg. Nos escriben si quieren saber más de esta autora gringa, pero sí me quiero parar en la diferencia que hay entre el cyborg que hacen los activistas cyborg, que lo asumen como un género, que no lo asumen como soy un robot. No, es una identidad para ellos, porque los cyborg, para los amigos, pues son personas que de manera voluntaria se han hecho distintos al resto a través de los adelantos tecnológicos y de los adelantos científicos, ¿no? Moon Rivas, que es una española, es directora de la Cyborg Foundation junto a Niall Harbison, y Moon Rivas se hizo un implante en el que está conectado con todos los sistemas sismográficos del mundo y siente cada vez que hay un temblor. Entonces, en alguna entrevista ella decía que más o menos mínimo 2 veces por hora, pero cada 10-15 minutos siente alguna vibración de la tierra adentro de su cuerpo y en sus piernas. Ella es una artista y se dedica a la danza, y lo que dice: para mí la tierra es la coreógrafa y lo único que yo hago es hacer manifiesto lo que hace la tierra, que es
traspolar lo que la ciencia me dice, que es está temblando en tal lado, no importa dónde está temblando, el chiste es que está temblando y ella lo convierte en un performance, que es la danza. O este otro fundador de la Cyborg Foundation, que es Neil Harbisson, que no puede ver colores de nacimiento y tiene un implante en el cerebro que es como una antenita y él distingue infrarrojos para saber qué colores está viendo. Él es la primera persona cyborg reconocida legalmente en Reino Unido. Si alguien le rompe ese aparato que tiene, no se considera como una ruptura de la propiedad Como privada. si te rompieran el iPod. Como no se considera que te robaron el teléfono o te rompieron el teléfono. Se considera que te rompieron una pierna. Claro. Eso es lo que se considera. Es la primera persona que ha logrado en términos legales esto. Lo traigo porque me parece que está pasando. No como una señal de alarma ni de desventura, sino que a veces nos dispara a pensar que la ciencia ficción es ver dinosaurios que se mueven en la pantalla y que vamos a la feria ganadera en diciembre y nos metemos a la exposición de los dinosaurios. Wow, yo quiero ver dinosaurios en la feria ganadera. ¿No has visto los animatronics de los dinosaurios? Bueno, siempre pensamos que por ahí va la ciencia ficción cuando ya se vive, cuando ya hay personas que están ahí. Y más que hay una universidad en Estados Unidos, en Silicon Valley, patrocinada por Amazon y por Google, que es la Universidad de la Singularidad Tecnológica, que de ahí se desprenden muchas de las ideas de esta otra corriente intelectual que es el transhumanismo. ¿Y qué pretende el transhumanismo? Bueno, el transhumanismo, muy difícil caracterizarlo, ponerlo, pero me parece como muy loco el asunto en el que ellos, que son tecnólogos, científicos, investigadores, una de las voces cantantes del transhumanismo es un profesor del MIT, que son personas que ponen fecha a la época en la que se va a acabar la muerte, en la que ellos dicen, los días para la muerte están contados. Hablan de la muerte. Nos dicen que en el 2029 vamos a dejar de... Ocurre una constante matemática que ellos le llaman la velocidad de escape de la longevidad, que no es que no te vas a morir, es que por cada año que vivas a partir de 2029 vas a tener uno extra de vida asegurado. Vas a seguir haciéndote viejo, pero vas a vivir más. A eso voy. Y luego dicen que en el 2045 entonces habremos llegado a un punto de ciencia y tecnología tal que empezará un proceso de rejuvenecimiento. Que la curva en la que crece la ciencia no es lineal sino exponencial y que ya se puede saber en qué momento. Entonces a mí esos pistazos de decir vamos a rejuvenecer, no solamente vamos a dejar de morir, lo sabemos, ¿no? La esperanza de vida hace 100 años era de 20 años y ahora es de 70. Uf, qué pifia. Y luego vienen y me dicen que no solamente vamos a vivir más, sino que vamos a dejar de morir. Me da un miedo terrible, porque son cosas que ya pasan y son discursos que ya existen y que tocan la fibra humana. Al final, si la gran cosa es la muerte, pues que ya existe un grupo de científicos que se acreditan como científicos y que nos dicen, ya tenemos fechas, esto ya va. Viene el asunto económico, ¿no? Las patentes, el capital. Si a mí me dicen, esto viene con licencias creativas, Creative Commons, te la compro totalmente. Si a mí me dices, te voy a hacer un robot sin patente más que acredites al autor, ok, perfecto, pero de esas cosas no se habla, ¿no? Como del capital. Sí hay ciencia, sí hay tecnología, pero ¿quiénes invierten en la Universidad de la Singularidad? Está en Silicon Valley. Sabremos quiénes puedan invertir. Facebook, Amazon, Google. Tesla, irónicamente. Tesla. Y regreso otra vez con mi cita inicial. La muerte es pasar a otro teatro. Si a mí la ciencia que existe hoy en el 2021 me promete que en el 2045, si llego vivo, tendremos una oportunidad de no morirnos o de rejuvenecer, pues déjenme decirles, amigos, que les guste la ciencia ficción, que desde ahorita renuncio, porque si hay algo de lo que yo quiero ser partícipe es de experimentar mi propia muerte. Si hay algo de lo que yo quiero decir, a ver, esto lo quiero sentir en los términos que sea, eso no interesa, pero sí quiero que experimente. No, de las pocas cosas que sé desde ahorita que me va a tocar experimentar, no quiero desde ahorita saber que ya me voy a renunciar a eso. Y con el asunto de los cyborgs, que son activistas, que son personas que
que lo único que hacen es, con la ciencia y la tecnología, tener una capacidad de experimentar de una sensibilidad distinta a la del resto, pues no hay mayor riesgo. A mí el transhumanismo, que se presenta como una corriente filosófica, una corriente intelectual, discúlpenme, pero me da un poco de repelús. Yo he escuchado de otras cosas de hace 1000 años, 2000 años y 5000 años que más que corrientes intelectuales, filosóficas o científicas me han parecido religiosas. Entonces, no desconfío de la religión, desconfío que ellos se presenten como una alternativa científica haciendo cosas que parecen más bien religiosas. Los de la Cyborg Foundation no dicen queremos mejorar a la especie humana, no, es quiero sentir una posibilidad distinta del mundo, con las implicaciones que tenga, morirme, que se me desmadre, que se moje y se eche a perder y que me muera. Pero el transhumanismo propone que con el avance de la ciencia y la tecnología rejuvenezca. Yo no quiero verme como me veía hace 5 años, discúlpenme, pero qué miedo. Qué miedo regresar a ser adolescente, ¿no? Yo a lo mejor bajo esta línea que planteas, Arthur, creo que más que hacer una ruptura con lo que hace hombre al hombre, ¿no? Es más bien lo que hace animal al hombre, ¿no? Porque todos los animales son seres finitos que mueren, ¿no? La conciencia más presente que tenemos, ¿no? Desde hace tiempo. Y no somos los únicos que morimos, somos los únicos que somos conscientes de ello, ¿no? Y creo que más bien, o por lo menos esta sería mi perspectiva, que buscan trascender este aspecto animal, ¿sí? Y tener la conciencia presente, ¿no? Mucho a lo Futurama, si quieres, ¿no? Que dejan las cabezas y se siguen presentes, o que pueden hacer el cambio de cuerpo y seguir vivos, ¿no? Creo que va un poco más por esa idea de hacer con la ruptura animal. Tal vez eso sería como que a lo mejor lo que podría decir, ¿no? Lo que hace hombre al hombre que permanezca, ¿no? Que se haga la conciencia. Y me acuerdo ahorita, para cederte la palabra, de una historia de Mijael Ende en El espejo en el espejo, de que son dos conciencias que se encuentran a sí mismas y que no tienen cuerpo, ¿no? Y que empiezan a hablar y hablar y hablar y dice, oye, ¿dónde estás? No, pues no sé, pero soy consciente de que te estoy escuchando y que tú eres otra conciencia, ¿no? Creo que va a lo mejor por esta cuestión de liberar incluso al hombre del cuerpo, ¿no? De lo que padece. Y muchos decían, ¿no? La cuestión esta de la angelización, de ir más allá de la conciencia sin cuerpo, ¿no? Y seguir presentes dentro de la vida, ¿no? Y evitar estos padecimientos, que eso sí, o por lo menos la conciencia de los males, es lo que nos haría todavía un poco más humanos. Sí, la cosa que a mí me atañe un poco es que ya tenemos cosas que parecen de la ciencia ficción. No son rutinarias, no están ahí a la vuelta de la esquina, pero ya existen. Ya existen los biodecodificadores, ya existen los implantes, ya existe un montón de cosas que pueden ser sacados de cualquier buena película de ciencia ficción o de Steven Spielberg. Ya los hay. Yo la cosa es, ¿cuáles son? ¿Estamos preparados para tener establecimientos morales? No porque yo sea un conservador, la verdad es que yo digo, venga, vamos todos. Qué bonito que sea una identidad de género. Yo cuando escucho hablar a estos chicos que lo proponen como un género, que esta idea de que yo soy un robot en el momento en el que el teléfono se hace que yo me quede sin batería, me parece maravilloso. En el momento en el que yo quiero tener un sentido que me haga bailar al ritmo de la tierra, pero no es un sentido que debe de ser universal porque habrá personas a las que no les funcione, me parece increíble, me parece hermoso, lindo. Es como esa cosa que rompe con la distopía. La gente que modifica su cuerpo por medio de la tecnología para estar relacionados con la tecnología, pero que también tiene su grado de belleza y su grado de esplendor. A mí la cosa que me chifla es cuando tienen implicaciones como morales raras o poco discutidas por nosotros, porque ya hay animales. ¿Sabes? La gente que hace marchas en contra de los cyborgs o en contra de todos estos cosas, pues ya hay animales que tienen chips y que están siendo experimentados, y yo no veo que los animalistas se preocupen. Los animalistas se preocupan por 5, 6, 7, 8, 12 especies. Pero hay vacas, hay conejos y hay ratas que tienen implantes por todos lados. Y de eso no. Y no es porque no se haga, es porque
¿por qué uno sí y uno no? ¿Por qué para uno sí, para uno no? Lo que decía Alan, que estoy un poco asustado y abrumado porque nadie me está interpelando y ya me cansé y tengo un poco de miedo. Pero Ahorita te van a llegar todas las preguntas. Pero sí es el asunto de desconfío de las patentes. Ya. No desconfío de la tecnología. Desconfío que la tecnología tenga una patente. No desconfío de que se use. Desconfío de a quién le sirven. Si en Internet ninguno de nosotros nos morimos, si yo pongo mis datos en Internet y aunque los quite, no tengo el derecho. Más bien esa es la cosa. Yo no tengo el derecho a morirme en Internet. A mí me pueden cobrar por morirme aquí, echarme cal y enterrarme o dejarme ahí en la pasada. Pero en Internet si pongo mi foto, no tengo derecho a que se olvide que estuvo esa foto. Y aunque la quite, la foto sigue ahí. Sí. En Internet no existe este derecho Al olvido. a mi olvido. No lo hay. No hay. Yo diría el derecho a la muerte. Parece que en Internet no hay un derecho a morirse. Y ahora hay empresas que te cobran por borrarte de Internet. Patrocínenos, no digo nombres para que nos patrocinen. Y bueno, también a lo mejor sí tienes razón, sobre todo este uso tecnológico, ¿no? Yo ahorita que me estaba acordando de que pues cada que voy al trabajo, ¿no? Vas y con tu biométrico y todas estas cosas, ¿no? Vas a Hacienda y te revisan la retina y básicamente toda esta tecnología que se estaba esperando en la ciencia ficción termina utilizándose para cuestiones burócratas, para cuestiones laborales e incluso ahorita trayéndolo un poco a cuenta, ¿no? De nuevo a Alien, ¿no? El problema que tienen es un problema de sindicatos, un problema laboral, un problema de reglas. Si transgredimos las reglas, vamos a tener grandes problemas con nuestros jefes, ¿no? Y lo que la plática inicial a lo mejor, ¿no? Y dándole preámbulo a Alan, ¿no? Puede haber grandes adelantos tecnológicos a partir de la ciencia ficción, pero no un adelanto en las cuestiones morales, ¿no? Que es lo que se nos va a plantear en gran medida en estos relatos. O capitales. O capitales, efectivamente. Más que lo moral, yo digo, el problema no es la tecnología, sino el problema es que la tecnología le pertenezca a alguien. Sí. Y sí, pues lo que estábamos viendo con Elon Musk hace unos meses, un año tal vez, que dijo no tengo problema en dar un golpe de estado a los países sudamericanos con el fin de conseguir sus recursos naturales para que yo pueda ir al espacio, ¿sí? Y se convierte ahora sí en un gran problema moral. ¿Qué tantas posibilidades tienes o cómo te justificas para hacer esto, ¿no? Claro. Ahí también, bueno, pensaba en los memes estos de... que puede ser, ¿cómo decía? Que pues nunca te va a alcanzar, como que todo el sudor de tu frente, pues, todo lo poco o mucho que ganas ahí digamos en Amazon, Ajá. para poder hacer que Elon Musk llegue al espacio, ¿no? O sea, como qué tan válido sería eso, ¿no? Pero pues a fin de cuentas cuando trabajas para una empresa, pues tampoco, bueno, igual y no cuestionas tanto lo que haga el jefe o el gerente o algo así, o el accionista, porque bueno, no está haciendo algo tan, no sé, descabellado, estrepitoso o tan fuera de este mundo como literal salir fuera de este mundo, ¿no? O sea, cuando lo ves así, pues empiezan a venir, creo que estos cuestionamientos en forma de risa, de memes, ¿no? Y creo que es la manera en que quizá medio alguien pueda pensar y decir, no manches, pues sí, o sea, la miseria que gano para que este güey se vaya al espacio como que no está muy justo, ¿no? Sí. Recuerdo que cuando estaba lo de la misión Apolo, hay un poema de un afroamericano que ahora no recuerdo, pero es White is on the moon, ¿no? O sea, y seguimos muriendo aquí, pero el blanco está en la luna, ¿no? Y entonces igual ahí se cuestionaba mucho también eso, ¿no? Entonces ahorita también en ese aspecto con Elon Musk, pues no sé, ahí yo no voy a defender a Elon Musk, pero pues lo que me gusta de ese hecho es que la gente se pueda plantear lo mismo, pero a su pequeña escala, ¿no? O sea, sí. con tu jefe, con tu superior, con lo que sea, de, oye, no manches, yo hago tal cosa y para beneficio de él. Digo, creo que tiene que ser algo tan así, tan grande como que, pues, mi jefe se va a ir a la luna. Debo sentirme orgulloso. Debería sentirme orgulloso
Y también hay este cuestionamiento, ¿no? Porque creo que todavía de la llegada del hombre a la luna sigue habiendo como un orgullo humano, ¿no? De, como humanidad llegamos a la luna, lo hicimos. Ya sea del lado de los rusos o de los americanos, ¿no? Pero sigue habiendo como eso, a pesar de que en ellos tenían esa diferencia, ¿no? Pero ahora que es una empresa la que lo hace, pues sí, pues hay lo que plantea Arturo, ¿no? De las patentes, o sea, seguramente... No sé si eso abra o cierre posibilidades, porque si es una empresa, pues podría ser que tú juntes tu dinero y te vas, ¿no? No creo que la NASA te convocara así de, vamos a ver a quién llevamos, ¿no? No, claro. Y para ni eso siquiera tendría que ser como asunto, turismo espacial, el asunto Pero... no es zanjarlo, el asunto es, bueno, una parte que tiene la ciencia ficción es que veamos que tiene una parte de realidad, y esa parte de realidad pues nos toca como filósofos, como personas, como gente interesada en decir, ¿qué onda? ¿Qué pedo con esto? Pues ahí pienso en un cuento de Philip K. Dick en el que llevan a una señora a... Ella obviamente pues vivió en la Tierra y quiere regresar a la Tierra, ¿no? Supone que ya la Tierra pues ya no funciona, está más o menos como ahorita, pero pues acabó, ¿no? Y gracias a los avances tecnológicos, pues digamos que le pagan un viaje como para ir a la Tierra otra vez, pero pues en realidad la engañan, o sea, simplemente la llevan a un planeta X similar y pues todos saben que la van engañando, ¿no? O sea, bueno, todos aquí en la mesa somos como de la misma camada. ¿Se acuerdan que hace como 10, 15 años había un programa de Discovery Channel en el que era futurístico? Era un programa en el que recreaban la Tierra en el año 3000, ya sin humanos. O sea, los humanos ya nos habíamos ido a vivir a otro lado y mandábamos una sonda y exploraba, y así decía, aquí se vería en el año 3000 donde era América y selvas y desiertos. Era loquísimo en Discovery Channel. Sí. Bueno, a lo mejor también trayendo un poco esto, ¿no? Este meme, ¿no? De que si trabajas mucho todos los días y te esfuerzas, tu jefe Jeff Bezos, el de Amazon, podrá ir a la luna, ¿no? Y también a lo mejor para traerlo a manera de ejemplo, ¿no? Si a lo mejor alguien nos hubiera escrito un cuento de que llega una pandemia a todo el mundo y que gracias a eso se desarrolla una tecnología, pues ahora no lo creeríamos, ¿no? Pero si lo hubiéramos visto ahora en perspectiva, pues fue eso, ¿no? Hay un gran caos dentro de la humanidad que permite el desarrollo tecnológico, ¿no? Yo recuerdo el año pasado que dijeron en las noticias, gracias a la pandemia se pudo desarrollar o pues se pudo adelantar 4 años la tecnología a lo que se esperaba, ¿no? Y sobre todo por internet, por compras, por videoconferencias, se adelantó enormemente. Pero si te lo hubieran planteado a principios de 2019, dirías, ay, no digan tonterías, ¿no? O sea, eso es imposible. Pero bueno. Pues qué rica se tornó la discusión. Este programa me parece que duró el doble que el anterior. Y sigue siguiendo, si quieres. Vamos a seguir. Sí, como esos de Miguel, que duran 6 horas, ¿no? Pero me agrada mucho cómo lo llevaron. Creo que estoy, para no añadir para no decir lo que ya se dijo, creo que estoy muy, muy de acuerdo con lo que se dice. Pensaba en la frase esta de un pequeño paso para Armstrong y un gran paso para la humanidad. Cómo nos engrandece. Nos engrandece, creemos que es parte de nosotros, y en el fondo me remite a 2 cosas que ya se habían dicho al principio. Uno, que quizá una de las cuestiones centrales de la filosofía es la muerte. No por nada un gallo para Asclepio, le debemos un gallo a Asclepio, es la frase que dice Sócrates antes de morir. En el mismo lugar donde dice filosofar es aprender a morir. Eso es lo que quieren los filósofos, aprender a morirse. Y por otro lado está estrictamente relacionado con la ciencia ficción y con el desarrollo de la tecnología. Yo no sé si haya una relación de codependencia. O sea, si hacemos ciencia ficción porque hay una tendencia hacia el progreso, o si la ciencia ficción y la fantasía y la literatura es lo que nos invita a plantear y a transformar nuestra realidad. Sin embargo, estoy de acuerdo y con esto quisiera cerrar mi intervención con la idea de que en el fondo, si tú lees a los estoicos, a los cínicos, a los epicúreos, a estos filósofos morales, filósofos éticos del siglo IV al VI antes de Cristo, o del VI al IV más bien, porque va al revés,
te das cuenta que los problemas morales, los problemas éticos siguen siendo los mismos, que tienen que ver con el vicio y con la virtud. Lo curioso es que si la ciencia ficción es una reflexión que plantea los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos y cómo reaccionamos a ellos, el escritor echa mano de lo que ya conoce, de esa historia ética internalizada que lleva viviendo miles de años, y te das cuenta que por más que cambie la tecnología seguimos teniendo los mismos problemas. Incluso en el sentido moral, a veces criticamos el capitalismo salvaje, pero se nos olvida, me parece a mí, que si pensamos el sistema económico en el que vivimos solamente como un sistema económico, lo estamos viviendo parcialmente, porque también es un sistema moral. O sea, no es nada más una administración del dinero, es una administración de la vida, de las cosas que valen y las cosas que no valen la pena. Y a mí esto me abre la puerta para seguir reflexionando. Creo que se quedan muchas preguntas abiertas. No lo pienso en los términos escandalosos de qué vamos a hacer, porque como dijo el propio Ted Chiang, la gente que hace tecnología no se pregunta si va a estar bien o mal. Simplemente se tiene que hacer y se hace. Y hay otra frase, ya me recordarás de quién es Merino, pero de esta idea de que el escritor de ciencia ficción no piensa tanto en el automóvil, sino en el tráfico, ¿no? O sea, lo que hace un buen escritor de ciencia ficción no es predecir la máquina con la que puedas viajar en el tiempo, no es predecir el pronóstico, sino cuáles son las consecuencias que ese aparato va a tener en la vida cotidiana. Pues hablaremos de zombies a la siguiente, ¿no? Filosofía, ciencia ficción y zombies. Ahí no recuerdo, de quién es la frase, pero creo que es justo un poco lo que decía de la reacción, ¿no? La reacción de la gente, en lo que daba yo como un intento de definición o de concepto. Yo ya me clavé con eso de pues la adopción de las tecnologías. Siempre lo pienso como cuando vas a la taquería y que el taquero te dice, te pongo tal cosa, y igual y tú preguntas, pero ¿y cuánto? No, es gratis. O sea, como que te empiezan a dar algo y pues poco a poco se va adoptando, ¿no? Digo, muchas tecnologías adoptan así. Yo ahí te preguntaría, Arturo, por ejemplo, que te veo medio renuente a ciertas cosas, como a ciertas tecnologías. Si para entrarle ahorita al Zoom te lo cuestionaste tanto también, así como yo no quería dar clases así. No, jamás. O la adopción, pero yo, por lo que veo, te veo muy contento en las clases del Zoom, ¿no? No, la verdad es que no quise sonar como un conservador, pero claro. Me parece como la otra parte de, sí, la ciencia ficción, muy bonito. A ver, vamos a traerlo en términos reales con lo que ya tenemos y qué problemas tiene lo que ya tenemos. O sea, ahorita lo que ya hay, que puede ser muy mínimo comparado con una película, pues claro que nos falta mucho, ¿no? Si los problemas que ya tenemos ahora son pequeñitos, nos falta mucho. Nos falta mucho como en un término real. Y no por decir que, cálmate, mamón, y no le quites la ficción a la ciencia, sino pues es que la ciencia ficción, como decía Ardilla, y lo dijo varias veces, abre puertas. Y pues abre puertas de cosas que ya tenemos. Traes tu Apple Watch ¿cómo? El Superagente 60 y sí, claro. No tenía. Ahora doy clases como si fuera Sónico, ¿no? Sí, justo. Sí, tenemos la robotina ya que nos limpia los pisos y ya, o sea, no lo dejes ahí. La cosa humana es un campo de experimentación infinita, y entonces la ciencia ficción pues le suma más a todo lo que puedes hacer. Sí, ahorita pensaba en... No conozco si eso exista, pero una historia de ciencia ficción donde sea una sociedad en donde solo se lee ciencia ficción porque los avances tecnológicos que plantean no existen, ¿no? O sea, entonces la gente se entretiene leyendo todos esos avances, pero que en la realidad no existen, y que la única tecnología que existiera fuera la imprenta y la imaginación, ¿no? ¿Y qué te parece que no se quede aquí? Que hagamos una segunda vez de filosofía, ciencia ficción, cyborgs, zombies y lo que resulte. ¿Qué les parece? Que nos contemos. No la siguiente, sino que tengamos uno más de ciencia ficción y filosofía. Una segunda parte. Una segunda parte. Seguro. Oye, bueno, el otro regalo es... Pues ya vamos a los regalitos. Vamos a los regalitos. Ya, premiando la atenta escucha. El primero de los regalitos es que Oscar, que forma parte de Un Gallo para Asclepio desde la primera vez, aunque nos trajo al Gallo para Asclepio. Ya tenemos el Gallo para Asclepio oficial. Bueno. Pues ya hablamos un poco de la revista, libro de ensayos y cuentos de ciencia ficción chilena.
también les vamos a regalar y vamos a revelar la dinámica este libro de dos hermanos que son una joyita. Para empezar, un fenómeno extrañísimo. 2 hermanos rusos que escriben toda la obra de ambos, está escrita en conjunto, una serie de novelas maravillosas, ciencia ficción rusa, pero también ciencia ficción soviética. En esta ocasión les venimos manejando Qué difícil es ser un dios, editado por el Fondo de Cultura Económica. Esta novela plantea un mundo, como insisto, es ciencia ficción soviética, unos exploradores soviéticos que van a un mundo que es muy parecido a la Tierra, pero que es un mundo en el que se quedaron en la Edad Media. Es un mundo en el que el Renacimiento no pegó. El Renacimiento fue como, sí existió, sí hubo Renacimiento, pero pasó desapercibido. Es un mundo que lleva estancado muchísimo tiempo en la Edad Media. Entonces hay un explorador que llega a este mundo, pero solamente a observar. Es un historiador de la Unión Soviética. Entonces solamente va a observar y le cuesta muchísimo trabajo no intervenir. Y dice, qué difícil es ser un dios. Qué difícil es ser un dios que no puede intervenir. Una novela deliciosa de un par de escritores rusos que les recomendamos muchísimo. Y pues bueno, la van a gozar y lo único que tienen que hacer es compartir en todas nuestras redes sociales este capítulo del podcast, invitar a sus amigos, etiquetarlos, y de las personas que lo compartan... ¿Cuántos amigos van a etiquetar? ¿5? Sí. ¿5 amigos? Sí, vamos a ponernos... Que tenga reglas, ¿no? Que tenga reglas. Entonces vamos a tener 2 ganadores. Tenemos 2 regalitos. Uno que nos hace la librería Educal de Santa Rosa de Viterbo, que nuestro amigo Miguel nos patrocina, esta revista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que sinceramente yo no la conocía, pero de ahora, de verla antes del programa, se ve buenísimo. Unos gráficos increíbles, nos lo hubiéramos quedado. Un diseño increíble, nos lo hubiéramos quedado, pero pues Miguel la regala para nuestros amigos de Un Gallo para Asclepio y los Strugatsky. Y los Strugatsky. Entonces compártanos en Facebook, Instagram, Twitter. Etiqueten a 5 amigos, y de los que compartan, en la primera semana después de la salida de este podcast, vamos a hacer una rifa. De los que compartan. Sí, de los que compartan. 5 amigos. Pero que compartan, que etiqueten a 5 amigos, nos den like y puedan venir a recoger en nuestras oficinas en el Jardín Cenea de Querétaro. Sí. Esa faltaba. Esa se nos va. Nuestra oficina está del lado que da sombra, el kiosco. Es esa parte. Nuestra oficina está en el Jardín Cenea de la ciudad de Querétaro, afuera de un lugar que dice Del Sol. No se deje engañar, amigo. Sí. Esa es nuestra oficina. Pero tiene una fachada sacada de los cuentos de ciencia ficción para que despistemos, ¿no? Bueno, pues compartan. Y muchísima suerte a todos. Cualquiera de los 2 regalos que se ganen va a ser una joya y una delicia. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar atentos a el podcast de filosofía Un Gallo para Asclepio. No se olviden de seguirnos en sus redes sociales favoritas. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook como Un Gallo para Asclepio, y además en sus plataformas de podcasting: Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Music, SoundCloud, Himalaya. Hasta en el radio vamos a salir. Hasta en el radio nos pueden encontrar y en YouTube. En YouTube. Búsquenos en YouTube. Búsquenos Búsquenos en las plataformas de podcast. Nos escuchamos más sensuales de lo que nos escuchamos en... Sí, tal vez puedan decepcionarse. Si usted, esto no es La Cotorrisa. Amigo mío, amiga mía, si usted nos ve en YouTube... Amiga mío. Qué bonito, porque puede ver esta chulada de revista, estas chuladas de libros que nuestros amigos siempre tienen para usted. Pero nosotros nos dedicamos al podcast. No espere de más en YouTube. En YouTube es para que nos vea, para que vea nuestras caritas y sepa quién le está hablando. Pero escúchenos en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon Music, SoundCloud, iVoox. Y hasta en Ares. Hasta en Ares nos vamos que todavía existe. A revivir. Y si le gusta nuestro contenido, amigo, amiga, amigue, y quiere que sigamos haciendo nuestro contenido, nos puede invitar una tacita de café en Patreon. Nos puede encontrar en Patreon como Un Gallo para Asclepio.
Ya después les mandaremos fotos. Ya viene la sesión de fotos, ya vienen los stickers, los memes. Para la gente que nos sigue en Patreon, para la gente que está en Patreon invitándonos un cafecito, tenemos contenido exclusivo, unos momazos, unos stickers, unos adelantos de nuestros programas y unas llamadas antes de grabar para que vea que con nos su tomamos, podcaster favorito, que sabemos que será Merino, pero que nos tomemos una cervecita juntos antes de grabar. Será Y bueno, amigos, no olviden que debemos un gallo para Asclepio. Hay que pagar esta deuda. Adiós.